Estamos viendo esta serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. La semana pasada vimos los 3 llamados y estamos analizando la vida de Cristo en el orden cronológico, cómo sucedieron los hechos. Los primeros 6 meses, de hecho, durante casi un año, mira, aquí miren, el primer llamado, esto es un resumen nada más para que nos sirva como plataforma del tema que vamos a ver hoy. El primer llamado se los hace y pasa casi un año entre el primer llamado y el segundo llamado. Casi un año. Los llama por primera vez, y todo esto que está aquí, que llama a Felipe y a Natanael, que convierte el agua en vino, que va a Capernaum con ellos, que purifica el templo, que enseña a Nicodemo, empieza a bautizar, que Juan testifica de Jesús, que Herodes encarcela a Juan, que sale para Galilea, que evangeliza a la mujer samaritana, que llega a Galilea y sana al hijo de un hombre. Todo esto que está en verde es lo que corresponde al primer llamado, que tiene que ver, ahorita vamos a ver, con nuestra salvación. Luego inicia su ministerio público. Esto ya lo vimos, fue todo un tema. Regresa a Nazaret, es rechazado y entonces los llama por segunda vez. Este segundo llamado es el llamado a la conversión de las tinieblas a la luz. Y lo que vamos a ver hoy es cuando libera a un endemoniado. Si Dios quiere, en la siguiente enseñanza, vamos a ver cuando sana a la suegra de Pedro, luego cuando ora a solas y viaja por toda Galilea. Y entonces, cerca de un año y medio después, los llama por tercera vez y es el llamado definitivo. Habíamos visto por qué 3 llamados y pues entendimos que pues Jesús no les podía decir todo porque no lo iban a entender. Necesitaban la revelación del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 26 del 12 al 20, cuando está compartiendo su testimonio Pablo, aquí Jesús le habla de estos 3 llamados, porque aquí le dice: te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Aquí están los 3 llamados y se los pongo todos juntos. El primer llamado es al arrepentimiento, la salvación, abrir nuestros ojos. Pero algunos se quedan aquí el resto de su vida porque no atienden al segundo llamado, que es la conversión en cuerpo y alma, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y pueden pasar su vida entera reuniéndose todos los domingos, pero hay pecados que siguen practicando y de los que se arrepienten cada 8 días, pero ahí siguen y siguen y siguen y siguen y no atienden a este llamado. Pero cuando se atiende a este segundo llamado, es cuando de verdad empezamos a servir a Dios, y entonces tenemos que atender el tercer llamado, que es la conversión del espíritu, convertirnos en espíritu. Es la segunda conversión, porque dice: y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de esto. Es un repaso. El primer llamado es al arrepentimiento para salvación. Es nuestra comunión personal con Dios. Eso está en Juan capítulo 1 del 35 al 51. A pasar tiempo con Él, y es este primer llamado nunca lo debemos abandonar, jamás. Debemos estar enamorados de Cristo todos los días por el resto de nuestra vida y tener una intimidad personal con Él a diario. Esta es la salvación en la cual debemos vivir, y esto de
encontrarnos con Cristo y tener una relación con Cristo no es de una sola vez, sino es de cada día, todos los días. ¿Cuál es la acción práctica que se requiere en este examen, en este primer llamado? Pasar tiempo a solas con Jesús. ¿Qué implica? Invertir tiempo. Entonces, implica que tienes que dejar de hacer muchas cosas que actualmente haces. Yo lo he dicho siempre, mi vida cambió con un movimiento giratorio, ¿sí? Un movimiento así cambió mi vida radicalmente, porque cuando yo fui alcanzado por Cristo en 1984, o sea, hace ya casi 40 años, las teles pues, no tenían pues control remoto y había que darle vuelta a una perilla. Yo rentaba un cuarto, la luz estaba incluida dentro de la renta, entonces la tele estaba prendida las 24 horas del día. Yo dormía con la tele prendida. Me dormía viendo la tele, viendo a Jacobo Zabludowski, me despertaba con las noticias de la mañana, mientras me bañaba estaba la tele prendida, todo el día estaba prendida la tele. Mi soledad era tal que yo necesitaba sentirme acompañado y la tele era mi compañía. De pronto conozco a Cristo y sé que tengo que pasar tiempo con Él. Entonces, llego un día y de una vez y para siempre apago. Y desde allí, esa hora que en la mañana yo me pasaba viendo las noticias y esa hora en la noche, porque yo estudiaba y trabajaba, las invertía para hablar con Dios, para leer la Biblia, y mi vida fue cambiada radicalmente. Tenemos que sacrificar cosas, tenemos que dejar de hacer cosas para tener tiempo para Cristo. Luego viene el segundo llamado, que es convertirnos de las tinieblas a la luz, los pecados del cuerpo y del alma. Eso lo vimos en Mateo 4, 18 al 22 y Marcos 1, cuando Jesús los llama por segunda vez. En el primer llamado ellos no dejan nada, ellos simplemente conviven con Él, van con Él, lo ven hacer pues milagros, pero Él no les pide que dejen nada. En el segundo llamado, aquí sí ya hay una acción práctica, es dejar de practicar el pecado, o sea, dejar de vivir para sí mismos y entregarse. Casi todo mundo asocia renunciar al pecado, dejar el alcohol, la droga, el adulterio, y sí, muchos estábamos en eso. A mí hay quienes me han dicho, no, pero pues yo no me entrego a Cristo porque pues yo no tengo ningún pecado que dejar, yo me porto bien, pues trabajo. Y les digo, tienes uno de los pecados más graves, vives nada más para ti, como el joven rico, vives para ti, eres un egoísta. Eso es tan pecado como la fornicación. Entonces, ellos vivían para ellos mismos, ellos pescaban para ellos mismos, ellos todo lo que hacían lo hacían para ellos mismos. No era malo, pero el simple hecho de no tener a Cristo como el centro ya hace que cualquier cosa que uno haga se vuelva pecado. Entonces, ellos dejan aquí, esto implica negarnos a nosotros mismos, porque les dice, vengan en pos de mí, o sea, ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, dejarnos moldear por Jesús, porque dice, os haré que seáis, o sea, no solamente Él nos hace, sino que Él hace que seamos. Es como si tú patrocinas a tu hijo para que se vuelva abogado o se vuelva ingeniero, arquitecto, porque tú le pagas la escuela para que llegue a hacer eso. Tú estás logrando que él llegue a hacer algo, pero es diferente si tú lo patrocinas y al mismo tiempo le enseñas. Entonces Jesús dice, yo no solamente te voy a dar los recursos, sino que yo voy a ser tu maestro personal. Y poner a Jesús por encima del trabajo, o sea, dejar las redes y la barca, no quiere decir dejar el trabajo, sino que ahora mi trabajo va a girar en torno a lo que Jesús quiera y a lo que Jesús diga. Cuando yo entendí esto, pues yo no tenía esposa ni hijos, yo estaba solo. El 80%, posiblemente el 90% de mi sueldo, porque yo ganaba mucho, era para la obra. Yo nomás
Es más, yo dejé de dar diezmo porque yo únicamente tomaba lo que necesitaba, cubría mis gastos y el resto era para la obra. No tenía familia, no tenía pues deberes, ¿no? Y también hay que dejar la familia. Hay que poner a Cristo por encima de la familia porque esas cosas van a interponerse en el en el segundo llamado. A veces con los que se embriaga uno, con los que va uno a fiestas es con los primos o con los tíos. En mi caso, con mi papá era con quien yo me iba a las fiestas y tuve que decirle que no y tuve que santificarme y dejar de vivir para mí y vivir para Cristo. El tercer llamado es convertirse de la potestad de Satanás. Estos son los pecados del espíritu. Eso está en Lucas 5 del 1 al 10, cuando ya ellos toda una noche se esfuerzan por pues pescar y no pescan nada. Y Jesús les da la orden. Ahora hazlo, ya lo intentaste a tu manera, hazlo a mi manera, aun cuando parezca ilógico. Y aquí vemos la acción práctica. La acción práctica es una obediencia de corazón. Ya no obedezco porque me conviene, ya no obedezco porque hay un beneficio que me está dando Dios. Obedezco porque sé que Él lo manda. Hay integridad. Integridad es comportarse en público tal y como te comportas a solas. Integridad es reconocer tu naturaleza, que no puedes. Una de las mejores cosas que nos puede pasar es lo que le pasó a Pedro cuando él dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, no sirvo para nada. Es cuando entonces somos aptos para el tercer llamado, que ya es para el resto de nuestra vida, porque nos podemos convertir, porque aquí está lo que implica, convertirnos del orgullo, de los celos, de la amargura, de la contención en el corazón y de la mentira, convertirnos del orgullo a la humildad, de los celos a la confianza, de la amargura a la gratitud, de la contención en el corazón a la mansedumbre y de la mentira a la verdad. Todo eso está en Santiago 3 del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría o potestad no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Potestad significa poder y autoridad. O sea, que tú no solamente puedes, sino que también sabes. Si se descompone un auto, ¿quién tiene potestad sobre ese auto? Pues el mecánico, porque él sabe cómo hacerlo y tiene las herramientas con qué hacerlo. Hay un accidente, ¿quién tiene la autoridad de ver a los heridos? Pues un doctor, porque tiene el conocimiento y las herramientas. Entonces, esta potestad, esta sabiduría, el orgullo, los celos, la amargura, la contención y la mentira que desafortunadamente gobiernan el corazón y la vida de muchos líderes, sobre todo, son cosas de las que nos debemos convertir y mantenernos así el resto de nuestras vidas. Y entonces vamos a este episodio cuando Jesús libera a un endemoniado. Este episodio en la vida de Cristo viene después de la tercera conversión, inmediatamente después de que los llama por tercera vez. Entonces viene este episodio en donde libera a un endemoniado. Para mis hermanos que están aquí en la línea, anoten Marcos 1 del 21 al 28 y Lucas 4 del 31 al 37. Lo voy a leer haciendo hincapié de quién lo dice. Si lo dice Lucas, pues nada más, o lo dice Marcos, nada más, o lo dice Marcos y Lucas, ¿ok? Entonces, nada más Lucas dice, descendió Jesús a Capernaum,
ciudad de Galilea. Vamos a leer el texto sin explicar nada y luego vamos a ver 5 cosas que aprendemos a Cristo aquí. Dice, y entraron en Capernaum, fíjate, descendió Jesús a Capernaum, él desciende solo, pero a pesar de que llega solo, se junta con sus amigos que había llamado, igual los mandó a su casa para pues despedirse, porque a partir de aquí lo acompañan todo el tiempo hasta la cruz. Dice, y entraron en Capernaum, eso nada más lo dice Marcos. Y los días de reposo, no dice el día de reposo, dice los días de reposo, esto lo mencionan Marcos y Lucas, no fue el primer día de reposo, sino fueron varios días de reposo que ellos estuvieron yendo, es importante notar eso. Entrando en la sinagoga, dice, entrando en la sinagoga, nada más lo dice Marcos, enseñaba, pero Lucas lo dice de otra forma, les enseñaba. Tú puedes enseñar sin enseñar. Te lo digo de otro modo. Yo te puedo hablar sobre la ciencia, pues, dental, ¿no? Y te puedo dar toda una cátedra sobre los dientes y sobre el cuidado de los dientes y cómo extraer una muela, pero yo no soy dentista y jamás he sacado una muela y no tengo ni idea de hacerlo porque me lo sé todo en teoría. Enseñar es la teoría, les enseñaba es la práctica. No solamente te enseño, sino que también te muestro cómo lo hago. Y dice tanto en Lucas como en Marcos, y se admiraban de su doctrina. Y Lucas aclara una cosa diferente a lo que aclara Marcos. Lucas dice porque su palabra era con autoridad. Pero Marcos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra vez, la palabra y los hechos, porque su palabra era con autoridad, está hablando de lo que salía de sus labios. Les enseñaba como quien tiene autoridad, tiene que ver con los hechos. Jesús siempre combinó estas dos cosas y él condenó a los fariseos porque decían, pero no hacían. Sus hechos no concordaban con sus palabras. Pero había, dice Marcos, y es muy interesante lo que aclara Lucas, había te da la sensación de que ese día llegó, pero te muestra que era alguien que pertenecía allí, que cada sábado estaba allí. En la sinagoga, dicen Marcos y Lucas, de ellos, nada más dice Marcos, un hombre, tanto Marcos como Lucas lo dicen, y Lucas define que tenía un espíritu de demonio, nada más lo dice Lucas, y Marcos y Lucas dicen inmundo. ¿Por qué es importante eso? Porque hay quienes hacen diferencia entre espíritu inmundo y demonio, ¿no? Y estamos viendo aquí que espíritu de demonio inmundo viene siendo exactamente lo mismo. Dice Marcos que dio voces, pero Lucas aclara, el cual exclamó a gran voz diciendo, o sea que no fue algo que dijo una sola vez, sino que lo dijo varias veces, diciendo, es notable cuando en la Biblia dice diciendo y cuando dice dijo es una sola vez, diciendo es que lo dijo varias veces. Déjanos, nada más Lucas dice que le dijeron déjanos. Y tanto Marcos como Lucas dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Nada más Lucas dice, yo te conozco. Sé quién eres, el Santo de Dios, lo dicen Marcos y Lucas. Pero eso lo dice nada más Marcos, y Marcos y Lucas dicen, Jesús les reprendió diciendo, cállate y saldes. Entonces el demonio, lo dice Lucas,
y Marcos dice el espíritu inmundo. Entonces estamos hablando del mismo episodio. Entonces demonio y espíritu inmundo son exactamente la misma cosa, de acuerdo con los evangelios, no de acuerdo a los demonólogos, ¿verdad? Ellos tienen así como que una casta y hasta le tienen nombre a los demonios y a las potestades y todo un rollo allí de demonología que se ha pues soltado, que el 90% no es bíblico. Sacudiéndole con violencia, dice Marcos, y clamando a gran voz, Lucas agrega, derribándole en medio de ellos, pero Marcos y Lucas enfatizan, salió de él, y Lucas aclara, y no le hizo ningún daño. Y todos se asombraron, dice Marcos, pero Lucas dice, estaban todos maravillados. Y Lucas dice, hablaban unos a otros, pero Marcos dice que de tal manera que discutían entre sí, diciendo, es algo que se desató entre todos y empezaron a haber voces por todos lados. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice Marcos, pero Lucas lo dice de esta forma, ¿qué palabra es esta? Y tanto Marcos como Lucas señalan que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Lucas enfatiza o sobreenfatiza lo que ya se había dicho y salen, pero Marcos recalca que le obedecen. Y muy pronto, dice Marcos, se difundió su fama, lo dice tanto Marcos como Lucas. Pero Marcos dice por toda la provincia de alrededor de Galilea, pero Lucas dice por todos los lugares de los contornos, o sea que no fue solamente en Galilea, sino que también fue en Siria y fue en pues Judea y en todos los lugares de los contornos. Bueno, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Lo que ya les había dicho hace un rato. Lo primero que aprendemos a Cristo es que debemos enseñar con autoridad, esto es, con hechos y con palabras. En el reclusorio Oriente, durante muchos años, cuando tú entrabas y pues llegabas a la puerta que daba hacia el kilómetro para la derecha, para irte al centro escolar o irte hacia la explanada, en el auditorio había unas letras en grande que decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa o arrastra, algo así, pero era muy claro que si tú dices algo, puedes convencer a alguien, pero si haces lo contrario a lo que dices, pues tus palabras caen al suelo y no tienen ningún efecto. Hay un proverbio chino que dice, lo que dices, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Y hay quienes han llevado al extremo esto. Es tan importante demostrar con hechos lo que predicamos, que hay quienes han dicho, no hay que hablar nada, nomás hay que hacer y ya con tus hechos. Pero ¿saben qué? Las dos cosas son necesarias. Tenemos que hablar y tenemos que hacer, y lo que decimos lo tenemos que hacer. Mi esposa cuenta de una anécdota que ella leyó de que se llama Gandhi. Gandhi atendía a muchas personas que pues le iban a pedir pues consejo, iban pues a pedirle algún favor X, ¿no? Entonces una vez cuentan que una señora pues llegó con su niño y le dijo, Gandhi, por favor, dígale a mi hijo que coma verduras porque no quiere comer verduras y no come verduras. Y le dijo Gandhi, ok, vengan dentro de 8 días. Pues la señora pues se fue con el niño. A los 8 días vino con el niño y dijo, aquí estoy como usted me dijo. Le dijo, ok, hijo, come verduras. Y le dijo la señora, pues gracias, pero ¿por qué no se lo dijo hace 8 días? O sea, ¿por qué esperamos 8 días para que le dijera lo que le pudo haber dicho hace 8 días y se esperó 8 días? Y le dijo Gandhi, es que cuando usted me pidió que yo le dijera eso a su hijo, yo no comía verduras y me di cuenta que yo estaba mal. Entonces me puse
a comer verduras toda la semana para tener la autoridad de decirle a su hijo, come verduras. Hay mucho sinvergüenza, charlatán, cínico, desvergonzado, que le andan diciendo a la gente que haga cosas que ellos nunca hacen. Esos son los fariseos, que atan cargas pesadas, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Me acuerdo cuando yo empezaba, pues en las cosas de Dios, y vi lo del ayuno, me pareció muy interesante, pero yo dije, no, pues voy a hablar con un líder, y fui con uno de los líderes principales de la iglesia donde llevo. Oiga, hermano, el ayuno, ¿qué es? No, hombre, me dio la palabra en griego, en hebreo, la exégesis, los versículos, yo tomando notas, ¿no? Dije, oiga, ¿y cómo se ayuna? Y me dijo, no, pues tienes que irte al Monte Santo. Y, pues palabras muy floridas y muy así como pues sublime, casi que había que ser rico, irse a una cabaña en el bosque y estar con la naturaleza, o a una playa, ¿no? Para casi, ¿no? Le dije, ok, hermano, ¿y usted lo ha hecho? Y se me quedó pues mirando y me dijo, no, ese es algo que es para los elegidos, para... Dije, pero pues usted no es un líder, pues. Sí, pero eso ya es para los que han alcanzado ya un rango más alto en las cosas de Dios. Y yo me quedé y dije, wow. Pero gracias a Dios, porque pues no fue el único líder al que le dije. En la cárcel había uno allí que cuando yo fui, él ya estaba pues sirviendo a Dios, y cuando yo pues mencioné lo del ayuno, me dijo, no, mira, hazle así y así y así, yo he hecho 15 días de ayuno y hago 10 días, y no, hombre, eso a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque me lo estaba diciendo alguien que ya lo había hecho, que tenía la experiencia para eso. Entonces, a veces nos toca enseñar temas que no hemos puesto en práctica. Cuando eso pase, tenemos que ser honestos. Miren, esto todavía no lo he puesto en práctica, pero lo voy a hacer. Es una de mis metas. O antes de que lo enseñe, ponerlo en práctica. Yo tengo que ser bien consciente que lo que yo hablo lo tengo que respaldar con mis hechos, porque todas las cosas, el tiempo es el juez más implacable que hay. El tiempo te va a dar la razón o te la va a quitar. Tarde o temprano, dice la palabra de Dios, tanto las buenas obras como las malas obras no pueden permanecer ocultas. Jesús dijo, no hay nada escondido que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que haya de salir a luz. A muchos les aterra, les aterroriza eso, porque hacen cosas bajo el agua, tienen pecados ocultos, están haciendo cosas que no deben. Entonces dicen, no, si algún día se enteran, y tiemblan cuando oyen eso. Pero si vives, si estás aprendiendo a Cristo, al contrario, aun cuando Dios nos pide hacer en secreto todo, orar en secreto, ayunar en secreto, dar tu limosna en secreto, hacer tu justicia en secreto. Casi que todo lo que hagas lo hagamos para Cristo y no para los hombres, no para ser vistos por ellos. Es imposible que las cosas buenas que hacemos se queden ocultas. Y aun cuando no salgan a la luz, hay una percepción en la audiencia a quien tú le hablas, que el Espíritu Santo les da testimonio. Mira, lo que está hablando él, sí es neta, sí es real, sí vive lo que habla, porque eso va a hacer aquí que la gente se admire de tu enseñanza. Dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, porque lo veían hacer y lo veían hablar. Cuando Felipe fue a Samaria, recordarán ustedes ahí en Hechos, pues capítulo 8, que la gente se admiraba viendo las cosas que Felipe decía y hacía, las dos cosas, porque él predicaba a Cristo. Otra vez aquí, predicaba a Cristo. No es lo mismo predicar de Cristo a predicar
a Cristo. A veces sabemos todo de Cristo, como lo podemos saber de algún artista o de algún deportista, pero de eso a que hayamos tenido conocimiento personal de ese artista o de ese deportista, hay una brecha muy grande. Entonces, debemos respaldar nuestras palabras con los hechos, porque la gente, al final de cuentas, no que tenga discernimiento, el Espíritu Santo les va a mostrar, no es genuino. Segunda cosa que aprendemos a Cristo: nuestra intimidad con Dios debe reflejarse y manifestarse en el mundo espiritual y natural. Noten que este hombre con el espíritu inmundo estaba ahí. Posiblemente Jesús ya había ido varias veces. Jesús ya se había dado cuenta porque él lo sabe todo, pero el demonio todavía no era consciente o no había llegado el tiempo aún. El asunto acá es que en el mundo invisible somos conocidos o somos desconocidos para los demonios. Ustedes se acordarán de aquellos 7 hijos de un tal Esceva que, viendo a Pablo echar fuera demonios por aquí y por allá, pues fueron y los 7 quisieron echar fuera el demonio de un hombre, ¿no? Y quisieron usar la fórmula: en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, sal fuera. ¿Y qué es lo que el demonio dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que se fue sobre ellos, los desnudó y salieron de la casa desnudos. Imagínense 7 hombres desnudos, encuerados en la calle corriendo. Qué vergonzoso. ¿Por qué? Porque los demonios saben de aquel que ha tenido intimidad con Dios. Es algo que se puede percibir. Yo les he dicho siempre, y es una comparación muy burda y muy vulgar, pero nos da alguna idea. Jesús es a los demonios lo que los gatos son a los ratones, o lo que la policía son a los ladrones, ¿no? Porque los ratones aborrecen, no soportan el olor de un gato. Entonces, cuando se van, no es tanto porque el gato sea más fuerte que ellos, porque entre todos se pueden pues juntar y matan al gato, sino porque es tan detestable el olor del gato para ellos que mejor se van para otro lado. Igual, cuando alguien está haciendo un robo, pues tienen a alguien que les dice: hey, ahí vienen los tiras, ¿no? Y cuando lo oyen salen corriendo. ¿Por qué? Porque les tienen pavor, porque saben el daño que les pueden hacer. De igual modo, los demonios le tienen miedo a Jesús. Y si tú has tenido comunión con Cristo, si tú tienes comunión diario con Él, si tú procuras esa intimidad diaria con Dios, se va a ver reflejada tanto en el mundo espiritual, pero también en el mundo natural. Vas a ver la gracia de Dios en tu vida, vas a ver que se te allana el camino, que se te facilitan muchas cosas. Un amigo una vez me contó que un día pues nomás tenía como unos 8 pesos y pues fue a ver ahí si le daban unos tacos allí en un puesto, en un mercado, y que nomás llegó y eso se llenó inmediatamente. Al otro día, pues como era el único lugar donde él pues podía, le daban pues un taco o 2 por 7, 8 pesos, fue, y en cuanto llegó, otra vez llegó, el dueño se dio cuenta y le dijo: oiga, venga y coma lo que quiera gratis, porque no, pues nos hemos dado cuenta que mientras usted está aquí, la gente llega, usted se va y la gente se va, porque la gente puede ver la gracia de Dios en ti. Hay gente que cuando te vea, no va a poder evitar que te diga algo ahí diferente. No sé qué es lo que tiene, pero hay algo distinto aquí. Se ve cuando le hablas de Cristo a otros. Cuando has tenido intimidad con Dios,
La gente le hablas de Cristo y como corderitos se entregan a Cristo y no te discuten nada, se entregan así. Pero cuando no has tenido intimidad con Dios, la gente se burla, la gente pone pues barreras, porque el trabajo principal de los demonios es impedir que la gente crea. El trabajo principal de los demonios es impedirte a ti y a mí que tengamos intimidad espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque esa intimidad nos da poder contra ellos y el demonio se dio cuenta. No sabemos si ya lo había visto pues varias veces, si estaba conteniéndose o lo vio por primera vez. Como quiera que sea, la intimidad de se llama Jesús con Dios salió a la luz aquí y el demonio lo manifestó públicamente. Ellos, más bien los demonios sabían quién era Cristo, quién era Jesús, más que los apóstoles. Y entonces, eso nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. Debemos ejercer la autoridad que nos ha dado Jesús para echar fuera demonios tal y como Él lo hizo. Fíjense, aquí dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Hay 12 descripciones en Mateo, Marcos, Lucas y Juan de cuando Jesús echó fuera demonios. En 11 de las 12 sigue el mismo patrón, con excepción del endemoniado gadareno, que platica con el demonio, que le dice, ¿cómo te llamas? Y los demonios le dicen, danos permiso y no nos mandes acá, y es la única excepción. Por regla bíblica, si algo es excepción en la Biblia, también va a ser excepción en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando se manifieste algún endemoniado? Exactamente lo que hizo Cristo. 3 cosas: repréndelo, ordénale que se calle y ordénale que se vaya afuera. No dice que le dijo, te reprendo, porque hay quienes creen que así es como hay que echar fuera a un demonio. No. ¿Cómo reprendes a tu hijo? Porque esta es una palabra que se usa para con los niños cuando ellos pues desobedecen y hacen algo más, ¿no? Pues le dices, mira, te dije que no lo hicieras, no debes hacerlo así, debes hacerlo así. ¿Cómo reprendemos a los demonios? Pues con la palabra de Dios. Escrito está cómo reprendió Jesús al diablo, nos lo acaba de explicar nuestro hermano Sergio. Con la palabra, escrito está. Tenemos que entonces estar llenos con la palabra de Dios, obviamente. Si tenemos intimidad con Dios y estamos enseñando la palabra de Dios, pues entonces vamos a tener armas contra los demonios, ¿no? Y tenemos que sacar de nuestra boca lo que está escrito. Jesús te exhibió públicamente y los despojó a todos ustedes, triunfando sobre ustedes en la cruz. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tienes parte ni suerte con nosotros porque Cristo venció a Satanás en la cruz. Él tiene las llaves de la muerte y de la Hades. Reprenderlo con palabra escrita. Segunda cosa, cállate. No lo dejó hablar. No tienes por qué dejarlos hablar. Una ocasión de 12 lo dejó hablar, pero no lo dejó hablar lo que pues quisieran y se fue a tomar un café con él. No, fue porque le rogaban, no nos envíes lejos, déjanos ir a los cerdos. Pero 11 veces, la mayoría de las veces, les cerró la boca. Tienes que ordenarles que se calle, que no siga sacando basura, porque la única arma que los demonios tienen es la mentira. Y luego ordenarle que salga de él, sal fuera. ¿Qué hacer si el demonio no sale? Aquí dice que el demonio, o sea, el espíritu inmundo, lo sacudió con violencia, clamando a gran voz, lo derribó y salió de él, pero dice que no le hizo ningún daño. Yo les he dicho siempre,
Si se te presenta un endemoniado y después de 5, 10, 15 minutos el demonio no se va, mejor llama a un médico, llama a la Cruz Roja para que lo ceden y no estés perdiendo tu tiempo ni estés poniendo en riesgo a la persona que el demonio que está dentro le siga haciendo daño. ¿Por qué? Porque a Jesús en las 12 veces no le tomó más de 3 minutos echar fuera a cada demonio con su palabra. Se iban inmediatamente, no era algo. Yo he oído, no, estuvimos 6 horas reprendiendo al diablo y no se iba hasta que se fue. Les digo, miren, perdieron su tiempo, lastimaron a la persona, exhibieron a la persona, no debe ser así. Si no funciona, es porque necesitas más fe. Los mismos apóstoles no pudieron echar fuera el demonio de un joven. ¿Qué les dijo Cristo? Por vuestra poca fe, hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno. Me acuerdo yo cuando estaba en Puebla, había un curso bíblico que se daba, venían de varias partes del estado de Puebla, de otros estados, y había uno allí de que se llama Oaxaca, que pues vestía muy humildemente, pues traía sus, o sea, sandalias, se veía a todas luces que era campesino, que era un hombre de campo y siempre estaba allí en un rincón con su Biblia y él ponía mucha atención y como que todos le hacían feo, ¿no? Porque pues, pues era de campo, como que no encajaba. Ahí yo pues sí me hice cuate de él, porque pues ahora sí que el llamado mío es a las cárceles y a las calles y yo estaba pues contento que estuviera ahí, pero un día pues yo llego a la clase que se daba allí a las 11 y eso estaba hecho un alboroto, eso estaban allí todos, había como una bola grande y gritaban y gritaban y gritaban y todos así gritando, haciendo como una rueda, ¿no? Porque estaba un chico, estaba pues echando espuma y gritando pues blasfemias, pero eso era un griterío y se pues paraba y les hacía así, todos se echaban para atrás. Yo pues, o sea, llegué como que también me hice para atrás, pero pues volteé a ver y mi cuate Filemón estaba allí en la esquina, estaba hincado orando. Y todos acá gritando, no, que vayan por el pastor, porque aún no llegaba el pastor o quién sabe dónde estaba. Y fuera, y otra vez se caía del suelo. Y de pronto se levantó de la esquina de donde estaba y caminó hacia la turba que estaba allí en medio del salón. Ya habían hecho las sillas así para un lado y todo. Y de pronto que estaba amenazando a todos ahí, de pronto corrió y se fue hasta un rincón gritando, él no, él no, él no. Y se puso como un bebé allí en posición de feto en una de las esquinas. Y atravesó en medio de todos, fue a él, volteó, no, tú no, tú no. Y simplemente le dijo, cállate y sal de él. Y miren, inmediatamente cayó al suelo, lo levantó, el chico estaba todo sacado de onda, qué es lo que pasó, y fue liberado sin gritería, sin show, sin escándalos, porque la autoridad no está en la gritería, la autoridad está en la vida espiritual, en la intimidad que tenemos con Dios. Jesús era así, dice que no alzará en las calles su voz ni quebrará la caña cascada. Es importantísimo esto. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo. Nuestra autoridad proviene de la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. Noten cómo aquí estas dos cosas vienen juntas. Y todos se asombraron, estaban todos maravillados y hablaban unos otros de tal manera que decían entre sí, diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Aquí está la doctrina. ¿Qué palabra es esta? Aquí habla de la palabra y la doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la doctrina de Cristo? Bueno, es muy sencillo si analizamos el contexto de cada vez que aparece doctrina. Cada vez que tú ves doctrina en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, la doctrina se asocia con la enseñanza. Y cada vez que tú ves palabra de Dios, la palabra de Dios se asocia con la predicación. Por eso es que dice que cuando terminó de enseñarle su doctrina, así es como acaba Mateo capítulo 7, les enseñaba en su doctrina, dice Mateo 13, y lo encuentras por todos lados. En el contexto siempre vas a hallar doctrina asociada con enseñanza y predicación asociado con la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, te insto, te ruego, te ordeno delante de Dios y de sus ángeles que prediques la palabra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero pues también dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Una cosa tiene que ver con la enseñanza, otra cosa tiene que ver con la predicación. Ambas cosas son importantes. Si bien Jesús le dio más peso a la enseñanza, no descuidó la predicación. A veces nos vamos a los dos extremos y entonces nuestra autoridad se ve dividida, porque hay quienes nada más escuchan predicaciones porque las enseñanzas los aburren y no quieren hacer cursos. Ellos quieren sentir emociones y está bien, está bien. Yo lo que estoy haciendo ahorita es predicarles. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios, dame los puntos y lo que voy a hablar a la hora es algo que tiene que salir de ti y es algo con lo que tienes que bendecirnos tú porque yo necesito también esa palabra. Y hay quienes menosprecian la predicación, dicen, no, nada de predicación, nomás enseñanza y puro curso y está bien. Pero los dos extremos son malos. Tenemos que combinar ambas cosas. Yo lo que trato es de, bueno, si voy a, si nada más tengo una reunión cada domingo, pues 3 domingos enseño, 1 domingo predico. Si tengo 2 reuniones en la semana, pues son 8 reuniones en el mes, pues 6 enseño y 2 predico. Si se hace diario, en la cárcel lo hacen de lunes a viernes, pues 2 predica y 3 días y 3 días enseña. Si bien tenemos que darle más prioridad a la enseñanza, no es lo único que debemos hacer. No debemos descuidar la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que mantenerla junto con la enseñanza en la proporción como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan a Jesús 9 veces predicando, 31 veces orando y 42 veces enseñando. Quiere decir que la oración está entre la predicación y la palabra de Dios, que es lo que nos lleva a este punto 2, que nuestra intimidad con Dios debe reflejarse. Cuando hay intimidad con Dios y hay enseñanza y predicación en el equilibrio del ejemplo que nos dio Cristo, entonces nuestros hechos coinciden con nuestras palabras, nuestra intimidad se refleja tanto en el mundo invisible como en el visible. Tenemos autoridad sobre los demonios y yo lo he dicho siempre, yo prefiero liberaciones silenciosas y no escandalosas. Así no se le da ningún crédito al diablo, porque cualquier persona que no tiene a Cristo
está no endemoniada, pero sí está atada en su mente o en su corazón por el diablo. Algunos puede ser que existen endemoniados, que existen pues poseídos. Yo estoy segurísimo que yo estaba poseído, o sea, eso sí es indiscutible, pero yo fui libre sin escándalo, sin gritos, sin que me saliera espuma por la boca. Simplemente fui liberado de las garras del diablo, todos sin excepción. Fuimos trasladados de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo, y gracias a Dios la mayoría no hicimos un show ahí de estarnos ahí dándonos pues ataques, y a veces pasa así, pero ojalá y sea silencioso, ¿no? Aunque sí he estado pues presente cuando han habido manifestaciones de este tipo, pero es exactamente lo mismo. Y por último, la gloria siempre debe ser para Jesús, y la fama también. Es el nombre de Jesús que debemos hacer notorio. Se ha corrido como que una enseñanza que si bien no fue malintencionada, se ha diversificado pensando que es bíblica. Alguien una vez dijo: yo quiero tener fama para poder hablar de Cristo. Y sí, hay quienes su meta es llegar a ser grandes futbolistas, grandes estrellas, llegar a estar en lo alto, para que cuando estén en lo alto puedan dar testimonio de Cristo. Algunos testimonios, como el de Kaká y algunos otros, se me escapan ahorita los nombres, que son grandes estrellas del fútbol. Ellos han dicho: yo le pedí a Dios, hazme una gran estrella del fútbol, para que cuando yo esté en la cima yo pueda hablar de ti. Yo se lo pedí también. Yo le dije: Señor, yo quiero ser el mejor en la escuela, quiero sacar puro 10 para poder hablarle de la gente a Cristo. Y bueno, está bien si es algo que es entre tú y Dios, algo genuino y de verdad, de corazón, quieres resaltar y sobresalir, o estar en autoridad, o que le digas: Señor, yo quisiera estar como jefe de esta área para poder tener influencia y hablarle de Cristo a muchos, como nos ha compartido Hilario, que ha ido ascendiendo y cómo ha podido testificarle a tanta gente de Cristo. Pero son pedidos genuinos que tienen que concluir con esto: ya que estás arriba, la gloria siempre debe ser para Jesús, y la fama también. Es el nombre de Jesús que debemos hacer notorio, no nuestro nombre, porque hay un riesgo allí. Y el riesgo es que pues seamos tentados con la tercera tentación, que somos tan usados por Dios, o Dios nos pone tan en alto para hacer conocido el nombre de Cristo, y terminamos haciendo conocido nuestro nombre, y entonces firmamos nuestra sentencia para caer. Y estas son las 5 cosas que aprendemos a Cristo. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. No está limitado a unos cuantos. Hace muchos años yo lo aprendí con Jaime, en 1995. Yo pues recién estaba aquí, y alguien llegó para la oficina de Jaime pues con unos boletos. Hermano Jaime, le conseguí unos boletos. Viene al toreo de 4 Caminos cuando existía, pues, y que ahí hacían eventos y todo. Viene Juan, quién sabe quién, un nombre así todo raro, que tiene el Ministerio de Liberación. Y, 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 y pues Jaime los vio los boletos y le dijo: ¿y usted pagó por esto? Le dijo: sí, hermano, me costó mucho, pero yo se los compré. Le dijo: pues desperdiciaste tu dinero, porque tú también tienes el Ministerio de Liberación. Y le dijo: no, hermano, no, el hermano que viene echa fuera demonios, y en sus reuniones pone a los endemoniados allá al frente a todos y los echa fuera. Fíjate, Jesús jamás hizo eso. Cristo nunca exhibió a nadie, nunca avergonzó a nadie. Pero bueno,
Y le dice, bueno, eso está cuestionable, pero usted también tiene el ministerio. Le dijo, no, hermano, ¿cómo cree? Yo no puedo hacer eso. A ver, ¿usted cree en Jesús? ¿Sí o no? Yo estaba ahí con la boca abierta, con los ojos y los oídos, aprendiendo, ¿no? Yo dije, a ver, ¿qué es lo que le voy a decir? Le digo, sí, hermano, yo creo en Jesús, ok. Abra su Biblia, ahí en Marcos 16, versículo 16, 17. ¿Qué dice ahí? Y estas señales seguirán los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Bueno, ¿usted cree? Sí, sí, hermano, creo. Bueno, ¿qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está. Usted también tiene el ministerio. Y no está haciendo negocio por ello. No, pero es que, hermano, ¿cómo le digo? Usted también lo tiene. Decir que alguien tiene el ministerio de liberación es ir más allá de lo que Jesús enseñó. Si se tratara, si existiera un ministerio tal, pues todos lo tenemos, porque todos tenemos la autoridad dada por Dios por solamente creer en Jesús de echar fuera demonios. Todos sin excepción. Ay, es que yo no sé, pues aprende. ¿Y cómo se hace? Pues aquí está. Reprende, ordénale que se calle, ordénale que se vaya afuera. Si nunca has echado fuera un demonio, pídeselo a Dios. Él te lo va a dar. Yo quería esta experiencia y la quería y la anhelé. Dios me la dio y no pude dormir, mano. Tuve pesadillas y le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Padrísimo esto, espectacular, ¿no? Que todo el mundo te vea en el nombre de Jesús fuera y wow, todo el mundo te queda viendo y wow, el hermano tiene autoridad, pero la verdad yo le dije a Dios, esto yo no lo quiero, yo prefiero enseñar y que las liberaciones sean silenciosas, pero hay algunos que les gusta. Yo tengo algunos hermanos que sé que les gusta, que sé que les emociona estar allí, y cuando alguien me habla, hermano, que mi hijo, que mi hija, que le habla al fulano, digo, ve, si son cristianos los que me llaman, les digo, hazlo tú. Hace unos años nos habló una hermana desde Zacamulpa, allá por se llama Santa Fe, pero más para allá arriba, que Blanquita ganó para Cristo telefónicamente, discipuló telefónicamente, empezó iglesia en su casa, descargó los manuales, los imprimió y todo, y de pronto nos habla, hermano, no sé qué hacer porque vino una tía que pues vive aquí, unas casas, y la hija de una vecina está echando espuma y tiene mucha fuerza y dice que ella es hija del diablo y nadie la puede controlar. No sé qué hacer, ¿qué hago? Y ya, pues yo le dije, a ver, ¿tienes el manual? Y dije, sí, ábrelo en tal parte. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Reprende. Bueno, vas a ir, le vas a decir, no tienes parte ni suerte. Jesucristo es el Señor. Jesús te venció en la cruz. Jesús tiene potestad sobre ti. Exalta a Cristo y luego, si empieza a creer, dile que se calle. Y ya que le hayas dicho que se calle, ordénale que se vaya. ¿Y cómo vas a saber si ya se fue fuera? Pues hazle recibir a Cristo. Si no puede recibir a Cristo, es que otro demonio hay ahí y vuelve a repetir la misma fórmula. Tú te has de acordar, Joel, cuando oramos por que se iba uno y otro, y no, hombre, cuando yo me fui iban como 10 y ustedes le siguieron, quién sabe, a ver si nos cuentas algo ahorita. Y ya, pues cuelga, ¿no? Como a la hora viene y dice, sí funcionó, dice, el demonio se fue, la niña ya está bien y gloria a Dios. Porque esto no es para superapóstoles o no, eso es lo que nos han hecho creer. El poder es para todos, sin excepción, porque estas señales seguirán a los creyentes. Amén.